Adelante. Asier. Paloma. Luis Alberto. Como la maestra. Tú aquí que vas a estar a mi vera. Fernando. Y Aneken al final. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Que siempre está bien tener un TVO cerca. De Fundación Telefónica, muchísimas gracias por acudir a esta fiesta en la que vamos a celebrar el 80 cumpleaños. No sé si era un murciélago bipolar o un humano bipolar. Bueno, era una persona o un animal complicado. Lo vamos a decidir esta tarde, 30 de marzo del año 1939, con una aventura titulada The Case of the Chemical Syndicate. La revista DC Comics presenta al mundo a un nuevo superhéroe. Bruce Wayne de día, Quiróptero de noche. Autores Bob Kane y Bill Finger. Para empezar, yo no tengo la menor duda de que con la sabiduría de todos nuestros compañeros aquí presentes, más las aportaciones de algunos invitados, vamos a convertirnos todos en Batmanólogos. Pero yo tendré unas curiosidades muchísimo más inocentes. Pues no sé, ¿quién puede matar a Batman? ¿Qué se necesita para enamorar a Batman? ¿Tiene admiradores Joker? ¿Muchos? ¿Sí? ¿Cuál ha sido en el cine el mejor Batman? De los que han sido y de los que van a ser. ¿Os parece acertada la elección de Robert Pattinson para el próximo Batman? ¿Y Joaquin Phoenix como Joker? ¿Qué hay entre Batman y Daredevil? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué les pasa a estos dos? ¿Nació Batman porque existía Superman? ¿Hay primavera en Gotham alguna vez? ¿Es híbrido el Batmóvil? ¿Cuándo duerme Batman? No lo sabemos. Bueno, pues tenemos por un lado aquí sentados a nuestros martianos, Enrique, Luis, Paula, Edna e Iván. Preparadas las preguntas. Muchísimas gracias, nativos digitales. Enrique Flores va a estar dibujando este encuentro. Claves y salvoconductos para que podáis utilizar vuestro teléfono, difundir la fiesta de cumpleaños del 80 cumpleaños de Batman y, por supuesto, mandar por Twitter todas las preguntas que queréis que nuestros invitados o incluso que los martianos puedan resolver. Y bueno, pues vamos a ir preparando la tarta de cumpleaños de Batman, que intuyo que será helada como la causa y efecto de su existencia, que vamos a ver si efectivamente fue la venganza. Muchísimas gracias a todos y comenzamos. Vamos por orden de aparición. ¿Te parece, Asier? Adelante. Bueno, Asier Mensuro, si habéis venido de vez en cuando por Fundación Telefónica... Ah, perdón, se me olvidaba una cosa muy interesante. Mirad estos pósters tan bonitos y estas chapas tan bonitas que gracias a la editorial ECC, que son los que están editando los cómics de Batman en España, pues podemos lucir algún... bueno, Asier ha venido con la camiseta. Quiero mi chapa, que no me la han dado todavía. Pero claro, pero es que tú ya vas a redundar. Es que vas a redundar con camiseta y chapa. Pero bueno, la vamos a tener ahí y si salimos todos con una chapa de Batman, pues estará fenomenal. Si habéis venido por aquí a algún otro evento, conoceréis a Asier. Ya hemos trabajado juntos también alguna vez. Ya hemos coincidido. Sí. Este señor es historiador del arte, está especializado en cómic, en cine, comisarías un montón de exposiciones, saltas de Batman a Buñuel, como el propio Batman de tejado en tejado, sin ningún tipo de problema. Él se ha ocupado muchísimas veces de los superhéroes y le encanta Batman como un icono contemporáneo. Esas fotos de Batman eran Warhol y Nico disfrazados. Sí. ¿La vamos a ver esa fotografía? No, porque me imagino que tendrá derechos. Tendrá derechos, no podemos. Pero que lo busquen en internet, que está todo. Unas fotos estupendas. Bueno, también nos va a presentar una serie de imágenes, incluidos en los carteles de unos films apócrifos del personaje, películas mexicanas de una mujer murciélago. Y filipinas. Y filipinas. Tú vas a estar un poco pendiente de tu espalda para irnos a veces, si hay algo muy señero que quieres llamar la atención sobre ello, por favor, sin ningún problema, nos lo indicas y entonces lo vamos comentando. Asier. Dime. ¿Nació Batman porque existía antes Superman o no tiene nada que ver? Sí. ¿Ah, sí? Explícanos. Sí, a ver. Superman es el primer superhéroe y tiene un éxito absoluto que yo creo que ni la propia editorial esperaba, ¿no? Entonces, la competencia empieza a hacer copias. ¿Se oye bien, Asier? No, vaya. Me estaba apareciendo. Vamos a ver. A ver, hola. Hola. ¿Ahora sí? Vale.
Ok, Pues os gracias. decía eso, que Superman es el primer superhéroe, tiene un éxito arrollador, cumplió los 80 años el año pasado. Es verdad, un año más. Y la competencia empieza a hacer copias. De hecho, la más conocida actualmente la tiene la propia DC porque la compró, que es Marvel, que es Shazam, el actual Shazam, que no deja de ser una copia de Superman que sale, ¿no? Y hay un momento en que además pues empiezan a expandirlo, ¿no? Es decir, más series de Superman y ya no da más de sí. Entonces dicen, hay que hacer un segundo superhéroe. Y entonces ese segundo superhéroe va a ser Batman, que es el segundo arquetipo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho explicar que es un poco el no Superman. Es decir, Superman es un ser de otro planeta, es todopoderoso. Con superpoderes. Con superpoderes. Batman, no. Batman es, digamos, un hombre normal, bueno, con labores detectivescas, con una forma física envidiable, con entrenamiento en artes marciales, pero es un hombre. De hecho, en los primeros TVOs de Batman, ahora no recuerdo el número, pero el sicario del Doctor Muerte le pega un tiro a Batman y le pega un tiro. Es decir, sangra. Quiero decir que está a punto de morir, ¿no? Si hubiera estado el tiro un poquito más acertado. O sea, que se puede matar a Batman. Sí, de hecho, ya hablaremos. Hay una maravillosa historia dibujada por Brian Bowland, que a mí es una de mis historias cortas favoritas de Batman, donde explica quién matará a Batman. Lo dejamos ahí para luego. Quería decir solo una cosa más. Batman es como un segundo arquetipo distinto, ¿no? Y luego lo dejo ahí también. De alguna manera, Superman es apolíneo, es el día, y Batman de alguna manera es la noche, es más una tragedia griega. Sí, pero es otra millonario. cosa. Sí, esa es la diferencia, sí, efectivamente. Paloma Gil por Expand. Paloma lleva registrando imágenes en vídeo desde los 17 años, yo creo. Empezaste pues porque te encargabas de hacer todos los vídeos de los viajes de estudio, ¿no es así? Sí. Y además te encantaba editar y tú decías, venga, yo me ocupo de todo eso. En realidad, ella adora Batman, pero está especializada en Harry Potter. Y en su canal de vídeo, pues habla de todo, de los libros, de las películas, de los personajes, de lo que te gustaría que pasara, de las cosas que tienes en casa. Hola, personajes, es tu manera de saludar a tu público. Estudiaste comunicación audiovisual en la Carlos III y sigues trabajando en OM Global. OM Global, sí. Ahí estás, muy bien, perfecto. Ibas a llamarte Naftalina. Madre mía, sí. Por sí, Narnia, pero sí. hubo una confusión y entonces acabaste llamándote por Span, que es más bonito que Naftalina, me parece, Mejor, ¿no? fue un error que jugó en mi favor. Perfecto. Muy bien. Si tuvieras que organizar una cita ciegas entre Harry Potter y Batman, ¿qué lugar escogerías? Lugar. Un sitio oscuro, les gustaría seguramente... Batman tendría que estar en un sitio sombrío y yo creo que Harry pues está acostumbrado a estas cosas. Entonces, además tendrían muchas... ¿Tendrían mucho de qué hablar? Sí. Sí. Tragedia de cómo perdieron a sus padres, pues el héroe ahí herido que quiere luchar, pero también quiere pasar desapercibido. Tienen ahí los dos un drama que comparten y que yo creo que podría estar muy bien. No sé si tendrían una segunda cita, pero por lo menos... Oye, ¿tendrían una segunda cita? Daría para eso. ¿Pero tú qué crees? ¿Que Batman es más de Harry Potter o más de Robin? Yo creo que es más de Robin. Yo también. A ver, yo creo que es demasiado... Que son muy distintos Harry y Batman como para la segunda cita, pero yo estoy a favor de Batman y Robin, o sea que... Muy bien, nuestro siguiente invitado, Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes. Qué emoción tenerte aquí, qué maravilla. Ya lo dijo Borges. ¿Se oye? ¿Se le oye, Luis Alberto? ¿Se oye? Habla un poco más, por favor. A ver, vamos a ver, era Perfectamente, del año de sí. Florida. Bueno, pues ya lo dijo Borges y tú también lo has dicho muchas veces. Yo que tantos hombres he sido. Poeta, profesor de investigación en el CSIC, académico en la Real Academia de Historia, traductor de lenguas clásicas, secretario de Estado de Cultura, director de la Biblioteca Nacional, Premio Nacional de Traducción, Premio Nacional de Literatura, Pero Batmanófilo, yo he venido como Batmanófilo, a pesar de ser un hombre tan erudito, ama el cómic, la poesía, el lenguaje, encuentra poesía en el lenguaje del cómic. Es un fan declarado del Batman de Bob Kane y de Frank Miller, creo haber leído, pero sobre bueno, todo de Frank Miller. Sobre Frank Miller todo de lo adoro. Frank Creo que hay Miller. un antes y un después de Frank Miller en la evolución del personaje. Y suele decir, tengo días que me interesa más Homero y otros Flash Gordon. Esperamos que hoy sea Batman el objetivo de tu interés. Dejamos a un lado a Me han Flash. invitado para hablar de Batman y ya no voy a hablar de mi héroe favorito, que es Flash Gordon, por otra parte. Tú has escrito, has parafraseado, o yo he leído en algún lado,
Miller dijo que un héroe es alguien que hace lo que tiene que hacer. ¿Batman hace lo que tiene que hacer? Yo creo que sí, que es un vengador que realmente asume la misión de liberar la ciudad de Gotham, que los que leímos los viejos tebeos de Batman en Novaro, la llamamos siempre ciudad gótica. Sí. Además es precioso. ¿Y cómo llamaban a Wayne? Era Bruno Díaz. Bruno Díaz. Bruno Díaz era. Y Ricardo, sí, ¿cómo era? Ricardo Tapia. Ricardo Tapia. Ricardo Tapia, el Guasón o el Comodín. Pues este señor tiene un auténtico trauma cuando sale de un cine, que por cierto en las películas de Nolan sale de la ópera, que es más acorde con unos millonarios como sus padres, y es asaltado por el matrimonio Wayne, es asaltado por un delincuente que los mueren mata. ambos dos. Y entonces él jura venganza contra el mal, entonces es un vengador. Es lo que sería en un plano, diríamos, mucho menos desarrollado temática y argumentalmente, pero un Punisher, por ejemplo, un castigador, en cierto modo, ¿no? Pero yo creo que esa misión que él mismo se otorga a sí mismo es lo que le da sentido en la vida, un vengador nocturno. Y luego, de repente, él ve cómo se filtra un murciélago en una habitación oscura de donde se encuentra, y entonces dice, voy a ser el hombre murciélago, Batman. Y me parece un personaje interesantísimo porque tiene muchos más matices que muchos superhéroes. Es mucho más humano. Eso se ve muy bien también en sus adaptaciones cinematográficas, sobre todo la de Nolan, pero también la de Burton, aunque es un maravilloso disparate. Tú y yo vamos a defender mucho la versión de Burton, que ahora, como me comentabas antes, a la gente le ha dado por decir que era una pésima versión. A mí me gustó. Y a mí me muchísimo. gustó Michael Keaton, que también se mete muchísimo con él, me gustó. Bueno, después le defendemos. Fernando Blanco, muy buenas tardes. Hola, gracias también por venir. Historietista, dibujante. Publicó sus primeros trabajos en España, pero más o menos alrededor del año 2000 fue cuando empezaste a entintar títulos de otros compañeros. Sí. Y en 2006, si no se equivoca mi documentación, empiezas a trabajar como artista ya completo para Marvel Comics y Dynamite Entertainment. Desde 2013 estás con DC, destacando en diversas colecciones del Hombre Murciélago y sus alrededores. Corben es tu dibujante favorito, ¿verdad? Sí. Lo es. Bueno, tenemos un vídeo, yo creo que está preparado. ¿Podríamos ver un poquito el proceso creativo de Fernando en imágenes? Yo no veo bien desde aquí, pero si es que sí, adelante. Y si no, seguimos charlando. Bueno, está... Sí, es verdad. Como no hay música, Seguro que además estaba nos hemos quedado poniendo todos. situación. Bueno, como veis está un poco acelerado. Evidentemente no trabajo a esta velocidad. Ya me gustaría. Produciría mucho más y ganaría más dinero, pero no puede ser. Como veis trabajo en digital. Entonces, pues bueno, el trabajo en digital... En realidad, como me formé como dibujante en técnicas tradicionales, pues no deja de ser una traslación al digital de las herramientas y de lo que conozco y de mi formación como dibujante en papel con técnicas tradicionales de pinceles, plumillas y demás. Entonces, te buscas una serie de herramientas que vienen a imitar los trazos de un pincel, de una plumilla y demás. Y ahí es un poco de donde partes. Luego con el tiempo te das cuenta que no tienes por qué seguir con esa inercia y que el digital tiene otras posibilidades diferentes y puedes hacer otras cosas más que son más difíciles de hacer en papel, ¿no? Pero bueno, al final luego vuelves de nuevo a dibujar en papel y te das cuenta que haces lo mismo. Realmente dibujas como te sale y luego al final lo que haces es adaptarte a la herramienta, ¿no? que tienes, pero que al final el dibujo no cambia demasiado. Las cosas hay pequeños matices, pero probablemente solo los percibes tú mismo y como mucho algún dibujante que se fije mucho en lo que haces. Entonces, bueno, aquí en el dibujo, por explicar un poco lo que se ve, pues sencillamente primero empiezas un poco haciendo los contornos, las líneas de contorno, para luego ya aplicar las sombras, los volúmenes, las texturas. No sé, bueno, veis, otra de las cosas peculiares del digital es que puedes trabajar en distintas capas
Entonces, a veces, pues, dibujas la figura entera por hacerte una idea del volumen general y luego borras lo que se superpone con otras figuras, ¿no? Entonces, veis, aquí mismo estoy terminando la pierna que luego se va a superponer sobre los coches de detrás y esa parte que se superpone la voy a borrar, ¿no? Caray. Parece que a lo mejor dibujas 2 veces, pero en realidad es más fácil imaginarte el volumen de cada elemento, con lo cual a la larga vas más rápido. Tú hiciste unas versiones súper macarras de Batman y Superman. Sí, bueno. ¿Con otros nombres? Sí, son los personajes de Midnighter y Apolo que en realidad... ¿Cómo terminó la famosa historieta del beso? ¿Qué me decías antes? ¿Y más cosas? ¿Qué más cosas? O sea, ¿se besaron y qué más? Bueno, es una historieta que son unas versiones macarras de Batman y Superman que surgieron un poco de una forma medio paródica en otra editorial que luego paradójicamente acabó absorbida por DC y han acabado compartiendo universo con Batman y Superman. Entonces son una versión de Batman y Superman que son amantes entre ellos y es eso, básicamente, y es una versión pues macarra y violenta. Entonces hice una miniserie que era de Midnighter y Apolo, que básicamente era una versión del mito de Orfeo en el cual Apolo muere, entonces Midnighter va al infierno a rescatarlo y se parte la cara con el mismísimo diablo con tal de sacar a su amado de allí. Y sí, en efecto, había un beso final, pero bueno, antes del beso había, yo creo que, a ver, no lo he mirado al detalle, o sea, no me conozco la historia del DC, pero yo creo que probablemente es no solo el acto sexual más explícito que jamás he visto en un cómic de DC, sino que además es un acto homosexual, ¿no? Sí, con lo cual todavía es más raro, y yo creo que hay una historia divertida acerca de ello, porque claro, el editor cuando básicamente es un polvo encima de una encimera de Midnighter y Apolo, después de una cenita que han tenido con unos amigos. Muy el cartero, siempre llama 2 veces, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces el editor dijo, bueno, esto, no sé, igual les tendríamos que poner un calzoncillo o algo, porque igual la gente de arriba... Pero eso me recuerda a las películas de José Luis López Vázquez, que pero es que funciona lo hacían así. siempre con ropa interior. Sí, es que funciona así. Ya me había pasado varias veces de eso, de tener que tapar estratégicamente, que tampoco es que se viera nada, porque siempre utilizas recursos de arrojar una sombra o demás para que realmente la desnudez no sea explícita, pero esté ahí, ¿no? La hoja de parra de siempre, pero... Pues eso, el editor nos pregunta, oye, ¿y si ponemos unos calzoncillos o algo? Que esto se ve muy cañero, ¿no? La escena esta. Y dijimos, bueno, no sé, tú decides y tal. Y entonces el editor dijo, bah, si cuela. Y coló. Y en este caso, pues yo creo que la corrección política jugó en nuestro favor. Como la serie, el guionista era bisexual, el editor era gay y demás, yo creo que nadie de los jefes se atrevió a censurar eso. Y entonces salió tal cual. Pues felicidades. Y por fin tenemos a otra artista con nosotros, otra historietista, Anneke Murienem, también con una proyección internacional espectacular. Ella dibuja unas mujeres potentes y pelirrojas, casi siempre, ¿verdad? Algunas. Algo debe tener ese pelo. Sonia, por ejemplo, brutal. Red Sonia. Esas vampirelas, también para DC. Sí. Trabaja en series y está también relacionada con el universo Batman. Es una de las grandes apuestas jóvenes de DC, no digas que no. Bueno, no eres joven promesa, ya eres consagrada. O nunca se llega a ser consagrada en estas cosas. Depende del trabajo que tengan que ofrecerte. Ahí está, es así, efectivamente. o sea, sí, pero bueno. Has dibujado también a Wonder Woman, pero yo he leído por algún sitio que el dibujo más logrado de tu vida es un retrato de tu padre, ese señor con bigote que tienes en tu Facebook. Ay, pues sí, fíjate. Te encanta ese dibujo. Pues me acaba de sorprender, sí. Es uno de los mejores dibujos que he hecho en mi vida. Estoy muy como... Joder, me has tocado ahí la fibrilla sensible. Ay, perdona, vale, pero para bien, ¿eh? Sí, si hay un poquito de emoción en el encuentro, fantástico. Sí, es la mejor caricatura que he hecho. A ver, estoy muy contenta, la verdad. La de tu padre. No tenemos ningún vídeo de su proceso creativo porque es otra de las sorpresas de la tarde. Se va a poner a dibujar en directo y con una cámara, tal cual vamos a ir viendo de vez en cuando cómo nos está viendo Enrique,
vamos a ir viendo también el dibujo. Cuéntanos un poquito qué tienes entre manos y pues qué he vas a hacer. traído, pues ya que estamos hablando de este personaje maravilloso, pues nada, no sé si lo enseño o no lo enseño o ya, ¿cómo hacemos? Cuando está acabado. Cuando está acabado, ¿no? Cuando esté Mejor. acabado. Bueno, no, porque si vais a ver el proceso durante, es tontería. Bueno, que es Catwoman y Batman. Pues en una pose lo típico, que se le... políticamente incorrecta. Sí, pero... Bueno, estamos cotilleando un pelín. A ver, ahí está. Esto solo es el principio, evidentemente. Sobre ese origen va a ir su trabajo. ¿En hora y media lo tendrás terminado? ¿A qué Yo velocidad creo que vas sí. a ir? ¿A la misma que Fernando? En el vídeo que hemos visto. Para poderlo Ya me acabar a gustaría, tiempo. ya me gustaría. Pero yo creo que puede quedar algo chulo. Además, las acuarelas son bastante efectivas y efectistas y algo se podrá hacer. A ver qué tal. ¿Y quién Sí, se sí. queda luego con el dibujo? Estamos viendo las portadas de Weird Tales de Margaret Coméntalas, Manders. por favor, sí, por supuesto. Es que Luis Alberto yo creo que sabe más que yo de este tema. Qué Pero maravilla. a la hora de crear los superhéroes, las portadas de las revistas Pulp inspiraron Son fundamentales. muchísimo. En el caso de Batman, personajes como The Shadow, por ejemplo, es fundamental. Lamont Cranston. Entonces, aquí hay una serie de imágenes donde vais a ver referencias muy claras, ¿no? A la hora de crear a Batman, de inspiración, y no solamente a Batman, a todos los superhéroes de la edad de oro. ¿Puedo decir un detalle así erudito? Por supuesto. The Shadow, que es un personaje fascinante también, que tiene algo de vengador, como Bruce Wayne. En el cómic español de posguerra tiene una influencia decisiva en qué personaje. En Svimtus, el hombre diabólico en Roberto Alcázar y Pedrín. Es Guau. exactamente tomado del The Shadow. ¿Te das cuenta? ¿Lo estás imaginando ahora? Son cómics muy antiguos, pero están en la historia de nuestro pequeño arte popular, ¿no? ¿Cuántos Batman ha habido? Es una pregunta que os hago prácticamente a todos. Si el Batman de los TVOs era más blandengue, si el primer Batman era de una forma, si en el cine el Batman se sofistica. No sé, ¿cuántos Depende. Batman hay? ¿Tantos como dibujantes lo han tenido entre manos? Luis Alberto. Quizá no tantos, ¿no? Porque hay dibujantes que han seguido con la misma horma de Batman. A mí me gusta muchísimo la ingenuidad de Kane, me gusta muchísimo Kane. Y me gusta, sobre todo, lo he dicho antes, Miller. Miller revoluciona el personaje, ¿Por qué lo revoluciona? porque lo convierte en una criatura sufriente, que tiene que enfrentarse a seres de una maldad inimaginable y que son muy superiores a todos los malos que ha habido antes, porque son reales, no son ficticios, no tienen el aire de ficción. Miller sale a la calle y nos explica y nos enseña el mundo, y ve que el mundo no le gusta, y lo plasma en esa lucha contra el vacío, contra la nada, que significa el combate de Batman contra el mal, al que no podrá vencer nunca. Y eso le da un dramatismo, una seriedad y una profundidad al personaje que no tenía hasta entonces. Y que se plasma luego en el cine, sobre todo en la trilogía de Christopher Nolan. En esa línea hay una cosa más que yo creo que es fundamental en Miller, que es el que convierte de verdad a Batman en leyenda. Es decir, no es un Batman joven, no es un Batman inocente, es un señor muy mayor que ficha un Robin por ahí porque el Robin original ya no está, y que sigue convirtiendo el crimen con sus últimos fuerzas, ¿no? Es decir, esto es, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es si coges otro mito, es decir, el héroe se tiene que enfrentar a la muerte, es decir, Robin Hood, sin Sean Connery echando la flecha, ¿para dónde le van a enterrar en la película? No es Robin Hood. Batman sin Miller, que es voy a perder la guerra, es sus últimas fuerzas, pero el mundo va a seguir siendo igual de loco, no va a poder acabar con aquello, es decir, pero sigue con sus últimas fuerzas combatiendo eso que le hemos, ¿no? Es lo que lo convierte en leyenda, en arquetipo, en héroe para la posteridad. Tiene que morir, ¿no? precisamente para convertirse en leyenda. Pero eso es un poco, el hallazgo de Miller es lo mismo, por ejemplo, que dice el cura y el barbero en el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote con respecto a Tirán lo Blanc. En este libro la gente come, duerme, hace testamento. En este libro es verdad, cuando hace el escrutinio de todas las novelas de caballería. Y Batman, al contrario que otros superhéroes, es verdad, le pasa lo que a Tirante el Blanco en el escrutinio del Quijote. Y eso le da también esa profundidad y esa humanidad que desde luego Miller es capaz de resumir en ese viejo Batman cansado, derrotado, golpeado, ¿no? Eso emociona muchísimo y sensibiliza mucho al fan.
¿Por qué se inventa Gotham? Las primeras aventuras de Batman, creo recordar que estaban en Manhattan también, pero de repente hacía falta un lugar más oscuro para un personaje muy oscuro. ¿Cómo nace Gotham? ¿Quién me quiere responder a esa pregunta? Yo creo que Lovecraft tiene que ver en todo esto. Wow. Porque esa oscuridad, esa profundidad que le da a la ciudad, que es el auténtico protagonista de los cómics de Batman, no es solo Batman, es también Gotham. De hecho, hay series dedicadas a Gotham y tituladas Gotham. O sea, que es como más que un el escenario. Arkham. Sí. Fíjate que acaba en Ham también, Sí. que es una desinencia de ciudad en anglosajón. Es como el Arkham de Lovecraft. Caray. Donde hay un asilo para alienados, donde hay todo tipo de lugares siniestros, terribles, nocturnos, y eso se rezuma también en una ciudad gótica, lo gótico desde el siglo XVIII, desde el castillo de Otranto, ¿cómo se llama, hombre? El castillo de Otranto de Walpole, y desde el monje Iba a pedir Matthew googlear. Gregory Lewis. Iba ya a ir al Google. Pues es siempre un territorio límite de lo sombrío, de lo aterrador, de lo siniestro, ¿no? Se escuchan ayes lastimeros desde el fondo de las mazmorras de los castillos góticos, ¿no? De hecho, Walpole, el autor del Castillo de Otranto, el que inauguró la literatura gótica, se hizo construir en las afueras de Londres un castillo gótico en Strawberry Hill, con cámara de torturas incluida, que no utilizó nunca, por supuesto, pero que era muy curioso hasta qué punto estaba impregnada esa atmósfera de lo gótico que luego llega a Lovecraft a finales del siglo XIX y comienzos del XX, porque él nació en 1890. Y yo estoy convencido que en Gotham, en la Gotham de Batman, hay algo de la Arkham de Lovecraft. Posiblemente. Te comentaba yo también antes con el origen del personaje, ¿no? La contraposición con Superman. Sí. Pues con Gotham te digo lo mismo. Gotham no es Metrópolis. Quiero decir, tanto Metrópolis como Gotham es un modelo de gran ciudad americana, ¿no? Que el referente puede ser Chicago, Nueva York, lo que queráis. Pero Sí, también Gotham son el, más pero Chicago, también yo son creo. el día y la Nueva noche. York y Gotham Claro. más Chicago. Sí. Y también Sí. son el día y la noche. También. Efectivamente, son dos mundos distintos, ¿no? Entonces, yo creo que en Gotham también está eso. Es decir, no funcionaría un Superman en Gotham, no funcionaría como te veo, ¿no? Ni un Batman en Metrópolis. Es decir, va con el personaje mucho. Totalmente de acuerdo. Y además en Gotham, por ejemplo, perdón, era solamente un segundo. Hay una serie de rascacielos de los años 90 del siglo XIX en Chicago, que son claramente góticos. Es el gótico unido al concepto de rascacielos. Perdona. Sí, Fernando. yo iba a comentar que yo creo que Gotham un poco está en el territorio de la imaginación, del subconsciente. Es un poco una representación de nuestras pesadillas sobre la civilización. Mucho más onírico, efectivamente. Entonces, porque el mismo género de terror que nace con el gótico, en el fondo es una representación de nuestro subconsciente y de aquello que nos aterra. Entonces, yo creo que Gotham es una visión distorsionada de la ciudad, que es al fin y al cabo la cuna de la civilización, de la sociedad, de nuestros miedos cotidianos, ¿no? Y que es verdad que muchas veces leyendo a Lovecraft podemos haber imaginado esos escenarios, como decía Luis Alberto. Paloma, Para mí... tu Batman es un Batman en movimiento, ¿verdad? Tu Batman es... tú antes me decías, todas las generaciones hemos crecido con Batman. Hay Sí. 80 años de Batman, da para muchos saltos, mucho. efectivamente. ¿Cuál es tu Batman? Mi favorito es... Sí, o el primero que conociste. Me gustaría saber cómo fue tu primer contacto con Batman. Estoy segura de que fue con la serie de animación, porque Ajá. yo veía mucho la tele, los dibujos animados, y yo creo que crecí viendo la serie de animación de Excelente, Batman. sí. Pero cuando ya me metí más en el mundo de las películas de Batman, el primero que vi fue Keaton, me parece que fue la película del Pingüino, y después ya el que es mi favorito es Christian Bale, que creo que es el más oscuro y es el que más resuena más con mi generación. ¿Y a ti te parece que las coincidencias no solamente son el nombre del actor con el protagonista de American Psycho? Ah, bueno, claro. O sea, ¿Podría sí, ser? Ha habido muchísimas... La crítica de la actuación de Bale en Batman fue muy buena y se comparó muchísimo con la película de American Psycho. Se dijo que no se había Incluso el hecho. personaje. Sí, Es sí. gente que lo tiene todo, pero necesita otra cara.
Sí, y eso a la crítica le gustó mucho, ver que otra vez podía interpretar o reinterpretar un personaje parecido, dándole otro matiz ahí. Me gustó mucho. Enrique, ¿podemos ver un momentito cómo nos estás viendo? Porque yo me imagino que el dibujante dibujado tiene que hacer especial ilusión, ¿no? Como el fotógrafo fotografiado. Bueno, Ahí se ve. Paloma y Luis Alberto, deliciosa esta. Yo estoy más delgado, Enrique. Es deliciosa. Aquí estamos tú y yo, amigo. Qué bueno. Pareces Martin ahí. Yo es que soy muy fácil de caricaturizar. Pero- Soy muy fácil de caricaturizar. Pero si me has puesto hasta los dibujos de mi camisa, de mi tela mozambicana. Con Ahí lo- están los dibujantes dibujados. Genial. Ahí Enrique. queríamos llegar, efectivamente. Es genial. Muchísimas gracias. Anek, ¿te dejamos un ratito para que se vea después un poco más o crees que Vale. podemos...? Como Vamos a quieras. dejarla un poquito para que haya más sorpresa. Perdona que te Sí. interrumpa, pero quería decir una cosa de, Interrumpe de las cuando quieras. películas Sí, que me es que parece, vamos a seguir hablando me de parece cine y vais a interesante. intervenir todos, Y además por favor. meto varios temas que dejo ahí para después, ¿no? En tu línea. Digamos, mi Batman favorito, pero es por una cuestión de niñez, no de otra cosa, es el de la serie del 66, ¿vale? El de Adam West, porque la echaba en la ETV. Entonces yo lo veía en la ETV con César Romero haciendo de Joker y estas cosas. Entonces, claro, ese es mi Batman de niño. Entonces, era muy kitsch, pero me hacía mucha gracia, ¿no? Pero mi Batman favorito, de verdad, ya poniéndome seriote, de alguien que sabe un poquito más de cine, es sin duda el de Tim Burton. Es por Bueno, dos cosas, menos por dos mal. razones, por dos razones. Una, por algo que para mí cae por sobre su propio peso, y cuando se habla mucho, yo entiendo que un artista es un artista. Entonces, Tim Burton se lleva y hace su universo. Es decir, las películas de superhéroes deberían escapar a medida de lo posible del mainstream y de hacer un producto estandarizado y permitir, que no es nada fácil, que el autor haga sus versiones. Y Tim Burton hace una película de Tim Burton. Entonces, sobre esa base, creo además que a Tim Burton Batman no le interesa nada. ¿Y qué le interesaba de Le interesa Batman, del proyecto? algo a que es Barton? muy bueno en Batman, tanto en los tebeos como en los cine, que son los villanos. Siempre ha sido Tim Burton del outsider, del tal. Entonces, para mí, por ejemplo, en Batman Vuelve, es decir, el protagonista es el Pingüino, que quiere ser aceptado, pero no lo es, que es la historia de Eduardo Manos Tijeras, que es una de las historias Inadaptados. de Tim Burton en todo, ¿no? Entonces, está ahí. Me interesa mucho más Michelle Pfeiffer de Catwoman y el Pingüino con De Vito que realmente que Keaton en ese caso concreto, ¿no? Es decir, y creo que en general Batman tiene eso, no hay una galería de villanos ni interpretación tan estupenda como la de Batman. El Efectivamente. segundo sería Spider-Man a años luz en la competencia y los demás no tienen, o sea, el Joker, Enigma, el Joker Espantapájaros, empiezas a sumar la galería, Joker la tiene galería de un club villanos de fans. de Batman es inmensa. Pero es que Ahí además lo dejo. los villanos, Fernando Sabater, nuestro querido amigo común, escribió un libro fantástico sobre los villanos en la cultura popular, que son realmente los interesantes. Mucho más los antihéroes que los héroes, ¿no? Y en el caso de Batman es espectacular esa galería, que estoy de acuerdo con Asier. Paloma, ibas Un a decir apunte, algo. sí, de las películas de Tim Burton, algo que me gusta muchísimo como retrató es la ciudad de Gotham, que fue, pues eso, lo que estábamos hablando antes, que fue como un delirio, las pesadillas hechas realidad, yo creo que es en esas películas donde más se ha visto lo exagerado que era el espíritu o la esencia de la ciudad, que era todo alto, todo con luces extrañas, con mucho humo, mucha oscuridad. Que nadie como Tim Burton para las direcciones artísticas de las películas, porque son prodigiosas, ¿no? Y lo que Incluso dice- las malas películas de Burton, por ejemplo, Tiene Alicia en el País de las Maravillas, que no es una buena película, sin embargo es maravilloso el mundo que recrea desde el punto de vista de dirección artística, ¿no? Y las cosas suceden por la noche y se ve, no como en Juego de Tronos, ¿no? Aprovechando con las oscuridades. Anek, puedes hablar mientras dibujas, Sí, ¿verdad? Eres perdón. una mujer, puedes hacer varias cosas a la vez. No nos cabe ninguna duda. Es que me apetece un poco hablar de las mujeres que rodean al universo Batman y, por supuesto, vamos a participar todos, pero me apetece que seas tú quien hables un poco de ellas. Bueno, es que hay tantas, quiero decir. ¿Tus favoritas? Pues por ejemplo, Catwoman, que lo estoy dibujando ahora mismo, me gusta. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Querido público, ¿escuchamos bien, Anne? Sí, ¿verdad? Gracias.
Catwoman, por ejemplo, me parece maravillosa. Luego Poison Ivy. En realidad, todas las mujeres que rodean a este personaje tienen su propia idiosincrasia, ¿no? Y cada una... Pero es que es verdad que siendo cada una muy peculiar y en lo suyo, todas tienen un alcance mayor. Quiero decir, tienen como una vida propia que muchas veces se ve subordinada un poco pues eso, al superhéroe, ¿no? Por excelencia que es Batman, pero ellas en su mundo rulan, ¿no? Y por ejemplo Poison Ivy, que está dotado de una sensualidad linkeada, ¿no? a la tierra, a la naturaleza, todo eso en contraposición con el cemento un poco, ¿no? que emana esa sensación que tiene Batman, ¿no? Tan apegado a la ciudad, al cemento, a la pared, y luego está Poison Ivy, que es totalmente lo contrario, que deviene de la propia naturaleza, que te da un frescor verde y a la vez Catwoman, que por ejemplo, por cierto, bueno, como hablábamos antes, Luis Alberto, que decíamos que es como la pareja, pero la antipareja, ¿no? Ese deseo de estar juntos, pero sin poder al final. Y bueno, en el fondo me gusta mucho esa sensualidad que emanan todas ellas. Luego, por ejemplo, también la locura de Harley Quinn, desde luego. Cada una en su ambiente son muy poderosas. ¿Y qué hay que hacer para enamorar a Batman? ¿Alguien lo sabe? Quitarle su dinero. Eso después de enamorarle. Sí. Digo yo. Yo creo que no es tan difícil enamorarle. Ha tenido algún amor. Lo que pasa es que la venganza obsesiva debe quitar mucho tiempo. Eso Mira debe ser qué así, bonito, ¿no? Batman la verdad. Pero está a punto de... Es más difícil que diga que sí en el altar. Ahí hay más problemas. Ya. Pero bueno, casi pasa por el altar, eso es cierto. A mí, por ejemplo, cuando hablamos eso incluso de mujeres de Batman, a mí me parece que hay personajes estupendos, ¿no? Por ejemplo, uno de los villanos de Batman, que es Ra's al Ghul, tiene una hija que es Talia, ¿no? Que es uno de los amores de Batman, que es un personaje que cuando nace de una manera como muy, muy simple, que podría ser una comparsa en cualquier otro TVO, y sin embargo va teniendo entidad, es decir, en realidad es capaz de manipular a Batman también, o sea, son personajes mucho más redondos, mucho más complejos, simplemente por salir en esta colección, que en otra colección de superhéroes más estándar, ¿no? Entonces, a mí las mujeres del universo Batman me fascinan, cada una a su manera, pero creo que todas tienen un peso específico muy grande. Yo creo que una de las constantes de las mujeres del universo de Batman es que surgen un poco como comparsas y acaban independizándose de Batman. Incluso, o sea, con series dedicadas a ella. Yo especialmente le tengo mucho cariño, por razones obvias, a Batwoman y a Catwoman, ya que en los dos últimos años he dibujado las dos colecciones y bueno, y sigo dibujando Catwoman, y sobre todo, por ejemplo, el caso de Batwoman, que empezó siendo su prima y una especie de versión femenina de Batman, cuando la tomó el escritor Rucka en los 90 fue, la redefinió por completo, la convirtió en un personaje lesbiana, hija de militar, judía, y a partir de ahí ya, aparte de la filiación familiar de que es prima de Bruce Wayne, ya es un personaje completamente redefinido y que no tiene nada que ver, y aunque sí que tiene ciertas conexiones con todo el universo, la Batfamilia, Gotham y demás, pero realmente ya a partir de ahí es un personaje con una entidad propia y sin ninguna relación supeditada a Batman. Luis Alberto, ¿qué harías tú sin tus tebeos? Poca cosa. De hecho, Menos mal que los tienes, tengo ¿no? publicada una antología que se llama ¿Qué haría yo sin mis tebeos? Precisamente en Valladolid. ¿Tú eres de Valladolid, no, Anneke? No, de aquí, de Madrid. Ah, de aquí, de Madrid. Pues pensé que eras de Valladolid, no sé por qué. Esto Pues la hace verdad poco. es que en la Fundación Guillén me publicaron toda mi recopilación de mis poemas dedicados a los cómics. Entre ellos hay un poema, por ejemplo, a Sonja La Roja, que lo comentamos antes, me parece, con vosotros. Bueno, es que tenemos aquí ilustres dibujantes Sí, como sí, Carlos sí, Pacheco. Si los como presentas Desiree, tú, era una de las sorpresas, la podemos intercalar ya, sí. Podían estar trabajado- aquí con nosotros, pero están ahí, efectivamente. Efectivamente, y Sí. podríamos nosotros estar en su lugar porque ellos Sí. tienen probada eficiencia en la materia de cómics. Y también tenemos a grandes especialistas en cómics como Lorenzo Díaz, por ejemplo, o Eduardo Salazar, que nos han prestado estos tebeos que están en las mesas y que se lo agradecemos de corazón,
que son grandes amigos y grandes aficionados. Y al con cómic. Carlos está, es que tengo que mirar tu apellido para no decirlo mal, está Desiree Bresson, que es guionista, porque yo también quiero en algún momento que expliquéis entre los creadores de Batman quién era más importante, el que diseñaba Batman o el que le daba el alma a Batman, que no sé si quedó como un escritor en la sombra. ¿Qué pasó ahí? Todo es muy complicado. Con Bill ¿Se Finger, llevaron que- bien? Sí. Bill Finger, que A ver, sí, a ver, Bob Kane es muy listo. Básicamente, quiero decir, Fantástico. está naciendo el fenómeno Batman como superhéroe, lo mismo que Superman se están empezando. Es decir, y Bob Kane consigue, yo creo que, si no recuerdo mal, esto lo cito de cabeza, no estoy muy seguro, creo que tenía un familiar, no sé si el padre o algún familiar, que trabajaba en el mundo editorial, en el mundo periodístico, y entonces sabe algo de negocios. Es decir, uno de los grandes problemas de muchos de los dibujantes de cómics es que de negocios no sabían, ¿no? Entonces, él firma unos derechos como creador del personaje y monta algo que estaba en aquel momento muy en boga, pero a lo bestia, que es un estudio de negros. Es decir, él se dedica, digamos, con dibujantes muy brillantes a producir aventuras de Batman. Entonces, él es un poco la cabeza en ese sentido. A la hora de crear el personaje, él tiene a Bill Finger como una persona. Aquí hay unas imágenes que hemos pasado antes. Él se parece un personaje mucho más parecido a un Superman, y parece que Bill le da más la última vuelta, ¿no? Lo que pasa es que en esa idea, la reivindicación de Bill ha sido muy posterior. Lo que es el reconocimiento oficial de creador por parte de la DC se lo dieron solo a Bob Kane, ¿no? Entonces, digamos, ha sido un personaje como recuperado. Sí, Bob Kane era guionista, un ¿no? muchacho del Bronx más listo que el hambre, porque había nacido en un lugar complicado y estudió también Bellas Artes, etcétera, pero siempre en un ambiente hosco y brusco, y eso le dio mucha sabiduría práctica, ¿no? Efectivamente. Ese saber moverse en la calle. Cuenta la historia que él era de familia inmigrante, judía, y cuando él llega a firmar el contrato de Batman, él ya era mayor de edad, ya pasaba los 21, pero había un problema con el registro de nacimiento. Y él dice a DC que han firmado un contrato que no es válido, que es papel mojado, porque él dice que tiene menos años y no había manera de demostrar que era mayor de edad, estaba ahí en el límite, ¿no? Y entonces eso le sirve para negociar unos derechos respecto al personaje, como muy pocos dibujantes lo han tenido, ¿no? Entonces, de lo que dice él, sabía buscarse muy bien la vida. Efectivamente. Bueno, vamos a volver un momentito al cine y vamos a pensar en un futuro casi inmediato, porque yo creo que se ha confirmado que el próximo Batman va a ser Robert Pattinson. Y ha habido de todo, como suele decirse, arde Twitter. Bueno, Twitter arde todos los días por lo que sea, no hay excusa, Twitter arde, vivimos en el fuego. Pero sí es cierto que hay gente que le ve perfectamente y que además creen que es justo darle una oportunidad, y otras personas piensan que es un actor demasiado joven para encarnar el personaje de Batman. ¿A ti te gusta Crepúsculo? ¿Tú eres de ese momento, de esas sagas? Yo creo que es... A ver, está calificada como una de las peores películas de la historia, Crepúsculo. Esto yo lo he visto en listas. Estoy de acuerdo también. Claro, y la o sea, trilogía tampoco es No, para tirar cohetes. No. Pero no, ¿cómo no. es el actor? Que es lo que nos interesa ahora también. Es que también es importante Crepúsculo, porque yo creo que esta película o esta saga fue una mancha para su carrera. Él ya había empezado su carrera, lo que pasa es que había empezado en Harry Potter, había hecho Harry Potter. ¿Es verdad? Ojo. Pero la cosa es que esa peli la hizo bien, pero Crepúsculo, pues ya Crepúsculo y las siguientes pues fueron para el mundo del cine pues un poco una manchita para lo que es su carrera. Yo creo que hay que darle una oportunidad, porque además es que si ves una foto de Robert Pattinson y le tapas la carita, los ojos se ven... algunas ya, yo creo. Sí. Pues Bueno, no lo he visto. creo. Pero que creo los ojos son así misteriosos, como, a ver, encaja. La cosa es que lo tiene que hacer bien, no sabemos cómo lo va a hacer, pero yo creo que se le puede dar una oportunidad. No y sé. Joaquin Phoenix como Joker a mí me parece perfecto. Sí, eso ya han salido trailers, ¿no? O Sí. teasers. Y lo que hemos visto, a mí por lo menos me ha encantado. Yo tengo muchísimas ganas de ver a Joaquin Phoenix como Joker, porque además es como la historia de alguien mucho más patético, de cómo puede llegar a ser el Joker. Es otra visión. A mí me gusta mucho más. Hay dos cosas que yo creo que hay que decir sobre esto. Una es que yo recuerde, creo que no me equivoco, no ha habido ni un solo actor que haya interpretado a Batman en las películas. Es decir,
que en el momento en que decían que lo iba a hacer no haya sido criticado. Siempre es es decir, crítico. criticaron a todas las Como elecciones. los James Bond, pues gustan Algo o no es así, gustan, hay de todo. efectivamente, eso por un lado, ¿no? Y luego ya mi gusto personal, que es mi gusto personal, voy a hablar de un imposible, ¿no? Yo voy a decir, por fastidiar, que ¿Quién? el mejor Batman de cine, no está en cine, sino está en un TVO, que es Kingdom Come. Alex Ross, si sabéis, a la hora de dibujar es un dibujante muy realista. Ajá. Y es ese Batman maduro que es Gregory Peck, de mayor, Wow. que le pega muchísimo. A mí me hubiera encantado ese Dark Knight de Miller con Gregory Peck mayor haciendo de Batman, ¿no? Hubiera sido Y maravilloso. luego yo, que soy ya también de cierta edad, es decir, que los tebeos de Batman primeros que leí, yo creo recordar, el primero que me marcó, digamos, de impresionarme de chaval en Novaro, fueron los de Neil Adams, ¿no? Que yo creo que, bueno, él dibujaba de una manera volumétrica maravillosa y tal, y yo de chaval lo veía como un atleta, ¿no? Es decir, como casi un equilibrista, como una persona, como un gimnasta, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí me hubiera gustado, que es imposible hoy en día, ¿no? Un Batman de un actor clásico, pues un Kirk Douglas jovencito, un saltarín, de los que hacían estas Saltarín, películas con un Burt 20 Lancaster, años, un Burt Lancaster. un Burt Lancaster perfecto, ¿sabes? Es decir, haciendo esas películas de acrobacias en un Batman clásico. Que no les doblaban además porque eran buenísimos. Claro, eso me hubiera Los gustado. vikingos, por ejemplo, de Eso, Fleischer. saltando los remos, Kirk Douglas salta ese los tipo remos, de él. cosas, exactamente. Me hubiera gustado ver un Batman de aquellos años con estos actores. Pues Fernando. yo me voy a tirar a la piscina Venga, y voy dale. a decir que mi Batman favorito del cine ¿Quién va a es? ser Robert Pattinson. ¿En serio? Sí. Eres un visionario. Directamente. Lo explico, lo explico. A mí Venga, me gusta justifica. también. Batman al fin y al cabo es un arquetipo, pero los arquetipos no son inmutables, se van adoptando al momento que les toca vivir, a las diferentes generaciones, y entonces yo creo que la generación de ahora también merece tener su Batman. Y quién mejor que Robert Pattinson, que ha sido un icono para toda esa generación, pues hay que darle una oportunidad, y más cuando ha demostrado en películas como Cosmópolis y God Time que es un excelente actor. Entonces, ¿por qué no? Démosle una oportunidad y veamos cómo evoluciona el arquetipo, en qué se convierte ahora. Muy bien. ¿Quién va a dirigir la película? Ahí, pues yo lo he No se olvidado. sabe. Pero no va a ser Nolan, desde luego Nolan ya No, dejó el no va a ser personaje. Nolan. Nolan es muy joven, no tiene 50 Googleamos años. rápidamente a ver quién va a dirigir la película. Lo sabía, pero no me Sí, acuerdo ahora sí. mismo. O si alguien lo averigua, que nos lo diga inmediatamente y que nos lo ponga en Twitter. ¿Perdón? Perfecto. Matt Ya Reeves. lo sabemos. Muy bien. ¿Cómo vas, Anek? Bueno, ahí voy. Sí, sí. No sé si se puede Sí, enseñar un podemos mirar un poquito a nuestros dibujantes que están... ¡Oh! poco. A ver, Fantástico. ¿se ve bien? Se ve muy Guapísimo. bien. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Ay, Qué bonitos los trazos de acuarela. Gracias. Está muy bien la cámara. ¿Hay esa de- historia en, de- en esta ilustración? ¿Hay un collar entre las manos? Sí, ¿Qué claro está que sí. pasando? Bueno, pues ella acaba de robar un collar y obviamente viene Batman a detenerla porque es lo que hace. Ella tiene que robar y él tiene que detenerla, como siempre. Es un poco el arquetipo básico, ¿no? Entre estos dos. Sí, Es la sí. persecución, el ratón y el gato, al que un poquito ha dado la vuelta. Y bueno, ella, nada, en realidad siempre, yo siempre lo he visto un poco así, esa relación que tienen de perseguirse el uno al otro y ella intentar evitar su naturaleza, es que no sé si se ve un poco borroso, ¿no? Sí, sí, sí. Intentar evitar su naturaleza, pero no es imposible y él tiene que cumplir con su deber, que es eso, evitar el crimen. Hay muchas personas que se preguntan qué necesidad tiene este hombre de pasarse las noches en vela persiguiendo maleantes cuando tiene tantísimo dinero que podría directamente con su dinero conseguir muchas más cosas. Pero claro, no habría personaje. ¿Es moral lo que hace el personaje? ¿La bipolaridad del día y de la noche? Siempre los Vengadores, digamos, al margen de la ley, están siempre en la frontera entre lo moral y lo no moral, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que les hace más atractivos, precisamente estar en el filo. Yo, El personaje que no hemos hablado que es fascinante es la persona en quien descansa siempre el héroe, que en una saga más o menos tebeística era Robin, pero en el cine sobre todo es el mayordomo maravilloso. El mayordomo. Yo quería preguntaros Michael por Caine. Robin, por el mayordomo, por Gordon también. Hay otros muchos El personajes. comisario que es El extraordinario. comisario. Eso hay un cómic que no hemos hablado y que es fundamental también en la evolución del personaje, que es The Killing Joke, Ajá. de Brian Boland y de Moore, que ha estado en las pantallas ilustrando esta conferencia, esta charla,
y que realmente ahí es donde Gordon cobra un protagonismo impresionante, ¿no? Y por supuesto el Joker. ¿Y dónde hay más poesía? ¿En el día o en la noche? En el general en la personaje. noche. En la noche. En la noche siempre, sí. Precisamente Batman es una criatura nocturna y Bruce Wayne en cambio es una criatura diurna, que lo que no sé es cómo no está agotado después de estar toda la noche Nos lo sin estábamos dormir. preguntando todos, ¿cuándo descansa Batman? O sea que algún superpoder sí tiene que tener. Hombre, hay varios superpoderes. El primer superpoder le pasa a Bruce Wayne, en la competencia le pasa a Tony Stark, es decir, y a más, ¿no? A Pantera Negra, por ejemplo, es decir, en los tebeos la cantidad de millonarios que hay que se preocupan por el bien común, cosa que es un superpoder realmente extraordinario. Se llama filantropía, ¿no? O sea que no siempre ocurre, que no siempre ocurre en la realidad. No siempre ocurre en la realidad. ¿No? Y luego hay una cosa que ha dicho Alberto que es muy interesante, ¿no? Que a mí me fascina. Por ejemplo, hemos pasado unas imágenes muy chulas de la Batcueva, ¿no? Entonces, sí, ya de hecho, Batman, la Batcueva, lo subterráneo. O sea, nos vamos ya incluso, si queréis, a los mitos griegos, incluso hasta la religión griega, donde ese subsuelo, ese subterráneo, tenía una presencia tan importante. Entonces, hay algo casi mágico, es algo telúrico, que yo creo que es lo que le da esa fuerza a Batman, que le permite aguantar de día, de noche y lo que haga falta, ¿no? Eso, yo creo que es eso. Esa fuerza mitológica que enlaza con las imágenes de las mitologías que están en la base de nuestras creencias modernas, ¿no? La mitología griega y la mitología germánica también, que tiene importancia. No solo en héroes absolutamente germánicos como Thor, sino en general en esa especie como de nocturnidad que hay siempre en el mundo de la batalla final entre los poderes de las sombras y los poderes de la luz, ¿no? Que no siempre gana la luz, sino que en la mitología germánica ganan las sombras, ¿no? Queridos martianos, ¿pensabais que os ibais a librar de intervenir? No, en absoluto. Nos encantaría ir recibiendo vuestras preguntas. Si no os importa, os identificáis, decís vuestra edad, que no hay problema alguno con esa juventud que derrocháis, y la persona que queréis que os conteste, o si lanzáis la pregunta y que conteste quien quiera. Adelante, venga, ¿quién se lanza? Bueno, buenas tardes, yo soy Edna, tengo 17 años y bueno, mi pregunta es un poco para todos vosotros. Y es que Batman ha aparecido en cómics, en series, en películas, incluso en videojuegos, y por 80 años lleva siendo un éxito. ¿Y este éxito es en sí del personaje de Batman o de que cada vez que se ha hecho un nuevo Batman, quien lo ha realizado lo ha sabido realizar bien? Y antes de que contesten nuestros invitados, Carlos, tú también vas a intervenir. Por alusiones, porque has dicho por fin. Y luego nos explicas por fin. Los videojuegos, efectivamente. Los videojuegos, sí. Que es un arte que además en Fundación Telefónica los videojuegos están atendidísimos, ¿verdad? O sea que ahora te va a tocar hablar de ello. Bueno, adelante. ¿Cómo se pueden estar 80 años en el candelero? Yo creo que se ha estado reinventando todo el rato y no todos han tenido mucho éxito. Por ejemplo, el de George Clooney, que a veces se nos olvida, sí, porque un poco queremos hacerlo. Ese no ha tenido mucho éxito y siempre eso es un poco una obligación de reinventarse. Y ahí, pues lo que estábamos hablando antes, el Batman de Adam West no es el mismo que el de Christian Bale, son muy distintos. Gotham también ha cambiado, los antagonistas también van cambiando, entonces se van adaptando un poco a la sociedad, y Robert Pattinson pues se adaptará a la sociedad ahora. Lo ha dicho Paloma, perfecto. Es lo que estaba ya también en el discurso de nuestra amiga, pero Paloma lo ha resumido perfectamente. Yo creo que en ese sentido el cine lo tiene muy fácil, porque realmente en el cómic se prueban muchísimos autores y muchísimos Batman a la hora de escribir, con lo cual en el cine van sobre seguro, no tienen más que ver qué funciona, qué no, a ver a cada época qué Batman es el que más se adapta. Muy bien, Carlos, por fin. Dime. Por fin te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Muchísimas gracias por venir. Bueno, a vosotros. ¿Por qué la importancia del videojuego? Porque, como hablabais, como habéis estado hablando todo el rato, habéis estado hablando de la adaptación del mito a los distintos momentos, a las distintas épocas. Y a los distintos soportes. Y ese cambio no solamente, efectivamente, no solamente ocurre en los soportes conocidos, sino también en los soportes que aparecen nuevos. Y Luis Alberto hablaba de la relevancia de Miller en la evolución del personaje.
Y yo me atrevo a añadir otro nombre en esa evolución, que es Bruce Timm, que me parece a mí que Bruce Timm es el tipo que realmente ha aportado a la imagen icónica que el personaje tiene hoy. Desde mi perspectiva, desde la perspectiva de la visión popular del personaje, mucho más incluso que la de Miller, aunque en el Batman de Bruce Timm también hay elementos del Batman de Frank Miller, evidentemente, pero la serie de animación de Batman se convierte en un referente absoluto a la hora de entender la trascendencia actual que el personaje ha conseguido. Y por supuesto los videojuegos de Batman, la saga con distintos juegos del personaje se han convertido también en otro referente. Hoy día hay generaciones de Batmanófilos que no han leído nunca un TVO y no tienen por qué hacerlo, ni mucho menos, claro. Bueno, pero tampoco estaría de más que lo leyeran. Pero tampoco pasa nada. No pasa nada, efectivamente, los tiempos cambian. Bueno, DC paga royalties por venta en el extranjero, por favor, leer TVOs. Adelante con ellos. Sobre esto es curioso que los videojuegos de Batman luego han sido adaptados a cómics en una serie que se llama Injustice, que ha tenido un enorme éxito y en la cual han participado bastantes autores españoles como Bruno Redondo, Sermánico, Juan Albarrán, Sampere, o sea... Que somos una potencia de primer rango en videojuegos, en diseño de videojuegos España, ¿verdad? Y si me permitís, sí que se hacen cositas, sí. Si me permitís un último detalle, porque no es mi sitio, evidentemente, es el vuestro, pero estabas hablando antes de la evolución de la ciudad, del origen de la ciudad. A mí hay un personaje de cómic que me parece que es un referente a la hora de reinventar a Batman, que es Dick Tracy. Toda la galería de villanos de Dick Tracy está prácticamente tomada de la galería de Batman, está tomada de la galería de villanos de Dick Tracy. Y en ese contexto no podemos dejar de lado lo que supuso el crimen organizado en la sociedad norteamericana en la que nace el personaje. Por lo tanto, por mucho que nos guste la evolución de la ciudad, Gotham City originalmente era Chicago, era el Chicago del crimen organizado, de la mafia, de Elliot Ness y de Al Capone. Ese era la verdadera Gotham en sus inicios. Hoy día se ha convertido en otra cosa, sobre todo gracias particularmente al Batman de Tim Burton, que a mí personalmente Batman no me gusta demasiado, pero su Catwoman y su Pingüino siguen siendo insuperables. Son magníficos. Voy a recordar que tenemos una etiqueta tanto para los que estáis aquí, queréis hacer preguntas a través de Twitter, como para todas las personas que nos están viendo por streaming a través de la web de Espacio Fundación Telefónica, que tenemos una etiquetita Vida en Martes, para que lancéis todas vuestras dudas y serán resueltas, todas, absolutamente. Más martianadas. Solo quería apuntar una cosa, claro, lo de Carlos Navas, muy rápido. Sí. He dicho que mi película favorita de Batman son las de Tim Burton y en realidad miento, de imagen real. Mi película favorita de Batman es La Máscara del Fantasma, que es maravillosa en animación, realmente una obra maestra en esa transformación al cine de animación de Batman, ¿no? Y luego, respecto a las cuestiones de los videojuegos, yo reconozco que no soy de videojuegos, como tú dices, no lo ves pulgares, ¿sí? Pero como estamos en una casa que le saca pecho a la tecnología, hay una curiosidad. Tengo la portada en una de las cosas que he traído. El primer que crea uno de los primeros cómics digitales que se hacía con polígonos y tal, fue Batman. Yo creo recordar, te estoy de cabeza, pues el año 90, que eso en informática es como la prehistoria, ¿no? De cara a hacer eso. Creo que fue Moreno, si recuerdo mal, una especie de novela gráfica y tal, que realmente fue pionero en utilizar la tecnología digital, claro, de un modo que ahora daría risa, ¿no? Respecto a cómo se hacen las cosas, pero al final Batman ha sido pionero en muchas cosas, y ya está. Caray. Yo solo decir que, un segundo, ¿sí? Que lo de Chester Gould y Dick Tracy ha sido verdaderamente importante el que nos recordara la galería de villanos de Dick Tracy, porque yo, por ejemplo, no había caído en ello y es evidente que sale de ahí, de ese cómic noir maravilloso de los años 30, que es Dick Tracy. Incluso yo creo que a la hora de crearlo se inspira mucho en Dick Tracy,
incluso cosas que tiene Dick Tracy inspiran a Batman. Quiero decir, Dick Tracy es mucho más básico, pero tiene ese reloj y Batman tiene su cinturón. Quiero decir, y Bob Kane, el trazo también evoca un poco de Chester Gould. Efectivamente, está. Yo creo que es uno de los referentes. Y luego, bueno, claro, nos vamos a lo universal, ¿no? Quiero decir, es evidente que es detective y el último referente pues es Sherlock Holmes. De hecho, creo que es el número 300 de detective cómico, 500, no me acuerdo el número redondo, en la portada, que es magnífica, conoce a Sherlock Holmes y sale con Sherlock Holmes y al fondo está salen juntos resolviendo un caso a medias, ¿verdad? Y al fondo está en pequeñito la portada del número 1 de Batman, que es una especie de homenaje, ¿no? También a eso. Sí, es muy bonita esa portada. La inspiración es muy larga. Es cierto. Martianos. Perdón, eras tú. Adelante. ¿Quién eres? ¿Está sonando? Sí. Yo soy Enrique, tengo casi 18 años. Y bueno, ya que estabais hablando del tema de que ha habido muchas interpretaciones, tanto en cine como en cómics, y que cada autor le da como una faceta nueva, siempre he tenido la duda de que en un principio, cuando surgió Batman, creo que tenía una especie de código moral que no tienen otros superhéroes. Y es que Batman no mataba a nadie, creo. Pero claro, luego tenemos otras interpretaciones posteriores. El de yo en los cómics está Batman Año 1, donde Batman sí que mata personas. Entonces, ¿a vosotros os parece correcto que cuando una persona, un guionista y dibujante, reinterpreta el personaje, cambie cosas tan básicas, ¿no?, que están como en sus raíces, que las cambie para hacer una nueva visión del personaje? ¿Os parece eso correcto? Es que eso no es verdad. ¿Libertad creativa total o no? Sí. Para mí sí. Sí, pero es que eso no es verdad. Mira, el primer número de Batman contra el secreto químico, el malo sale catapultado y muere. Pero eso es porque tiene mala suerte. No, en el número 2 o 3 le está atacando en una azotea, Batman lo tira para atrás por la azotea y muere. Es que se cae. Es decir, el primer Batman mata. El primer Batman, entre sus gadgets, tiene pistola. Pero son balas perdidas. Yo venga a defender. No, tiene pistola y dispara. Y en la Segunda Guerra Mundial, como todos los héroes, incluso hay una portada que tengo por ahí que ametralla a los nazis. Es decir, estamos en guerra. Es decir, el primer Batman mata. Luego deja de matar y luego tiempo después vuelve a matar. Es decir, el personaje va cambiando y yo no creo que hay ninguna regla realmente que no se pueda transigir, salvo, digamos, esa venganza primigenia casi de tragedia griega, ¿no?, de ese sufrimiento infantil. Esa es la única cosa que es esencial en el personaje, pero lo demás, yo creo que todo es cambiable. Y perdonadme que quiero yo saber ahora, ¿en algún momento Batman se encuentra a los asesinos de sus padres? ¿Consigue vengar? Sí, yo creo que sí. ¿Y no acaba ahí la historia? Se ha utilizado eso varias veces, ¿verdad? Los eruditos que están por aquí. Vale. Asienten. Mira, aquí tenemos otra cosa que era importante de referencias a Batman, ¿no? Wow. Que te han puesto de fondo, ¿no? La importancia, por ejemplo, de eso, de que eran los pulp y cómo todo esto que os he traído en imágenes son revistas del año, casi todas del 38, 37. Es decir, lo que estaba leyendo esta gente antes de hacer Batman, por ejemplo, este personaje, fijaros, ¿no? Anneken, ¿ves cómo son todas pelirrojas? Hay un montón de influencias y hay unos ilustradores maravillosos, ¿no? Es decir, aquí en Europa estamos muy mal acostumbrados porque en Estados Unidos se ve de otra manera, pero hay toda una tradición de dibujantes de cómic que entronca con toda una tradición de ilustradores. Que lo podemos remontar pues hasta los grandes de las grandes revistas americanas de los años 20, etcétera, etcétera, ¿no? Virgil Finlay, fundamentalmente. Y crean una línea, digamos, de gráfica, de ilustración, de entender las cosas fundamental. Mira aquí las influencias, aquí está claro, con esa portada de la izquierda y la portada de Batman a la derecha, hombre, con la sombra, es dos caras, quiero decir, o sea, estas cosas las veían y luego las trasladaban de una manera más o menos literal, según fuera el caso. Es decir, eso está ahí, es eso que se ve en el imaginario colectivo de lo que está de moda en esos años y va pasando de un medio a otro, ¿no? Es decir, que yo creo que además que es muy sano, ¿no?, ese tipo de cosas. Es decir, Warhol no inventa nada cuando empieza a coger los cómics y se los lleva a su terreno. Es decir, todo el mundo coge aquello que le gusta y se lo lleva a su terreno. Luis Alberto, a través de Twitter, alguien quiere saber qué emociones despertaron en ti la primera lectura de Batman. Pues unas emociones muy, muy ricas y muy, digamos, intensas, porque recuerdo que fue una revista de la ya mencionada editorial Novaro de México y Batman estaba acompañado de Robin. Eso también ayuda cuando eres adolescente, que haya un personaje tipo Robin o tipo, por ejemplo, Pedrín en Roberto Alcázar y Pedrín, o tipo Fernando en El Guerrero Antifaz. Siempre hay un elemento con el que se puede, digamos, incardinar el lector, que tiene la misma edad más o menos que ese jovencito.
Digo el lector porque entonces las chicas leíais, era una época en la que se leía cómic femenino, que es una cosa absurda. Hoy, gracias a Dios, leemos todo de todo. Sí, menos mal. Pero en cualquier caso, ese recuerdo de esa pareja ideal del chico joven acompañado por el hombre maduro que lo va entrenando, eso es Sócrates puro. Me sentía Alcibíades, digamos, pensando el Alcibíades de los diálogos platónicos, que en el fondo estaba subyugado por Sócrates sin necesidad de ser su novio, pero en cualquier caso había esa relación entre el hombre, y cuando yo leo ese primer TVO de Batman, me siento amparado por la experiencia de ser acogido por ese hombre mayor, que mayor en sabiduría, en edad, en gobierno, en todo, que me dicta el camino a seguir. Lo hemos entendido perfectamente. Muchísimas gracias. Martianos, ¿estáis organizados? Adelante. Buenas, ¿se escucha? Sí, te oímos. Soy Iván, tengo 17 años y bueno, yo quería hacer 2 preguntas rápidas, se pueden contestar a la vez. Y no son de Batman, pero sí son del mundo de Batman, de Joker específicamente. La primera, el Joker de Leto, ¿es una apuesta atrevida o es un fracaso? Y la segunda, independientemente de si os gusta el actor para reencarnar al personaje, ¿creéis que se debería hacer un reboot con la nueva esta peli de Joker, creando otra imagen del Joker, o que se debería redirigir la de Jared Leto? ¿Quién quieres que te responda? Pues todos en general. Bueno. Tú que eres el más experto en ese tipo de... Yo no he visto Suicide Squad, o sea, no tengo ni idea de... Joker, como icono, como... Exactamente. Ya digo, no tengo ni idea de cómo la ha hecho Leto. No he visto la película. Sí. Pues entonces Paloma la ha visto. Paloma, adelante. A mí es que el problema de Jared Leto como Joker es que se compara, o sea, tiene una comparación con el de Heath Ledger ahí. Entonces ahí sale muy mal parado, para mí. Entonces ¿Sale mal parado Leto? Leto, sí, porque para mí el Joker de Heath Ledger es Dios. Entonces no hay nada por encima de esa interpretación. Y de la interpretación y del universo en el que estuvo, de la saga en general, o sea, todo contribuyó ahí que el Joker de Heath Ledger como que destacará. Pero muchísimo. desgraciadamente no puede volver a hacerlo. No, desgraciadamente no. Pero precisamente Entonces, eso contribuye a su nivel mitológico, el hecho de que haya desaparecido pronto. Sí. Yo me lo preguntaba también. Sí contribuye a ser un mito, precisamente por haber muerto joven. Yo creo que es como James Dean en ese sentido, pero además que Mucho mejor actor que James Dean. Creo. Me refiero a nivel mito. Sí, a nivel sí, te he entendido muy bien. Sí. Sí, entonces arriesgado, sí, yo no sé si salió muy bien. Yo diría que no. O sea, a mi parecer no. Entonces, no. Es la respuesta es no. Taxativamente no. Yo te voy a poner un matiz de otra cosa. Mira, al final cada actor tiene que hacer su papel y su Joker o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es así, y tampoco hay que ser especialmente iconoclastas, porque si no se acabarían las revisitaciones de los grandes clásicos. Quiero decir, no se podría hacer otro Napoleón porque ya Abel Gance hizo un Napoleón estupendo, ¿sabéis? Es decir, eso no es así. Y luego sí que es divertido ver las cosas que no han sido. A mí, por ejemplo, cuando César Romero en la serie clásica de Adam West hace, había alguien que hizo hasta las pruebas y quería hacer de Joker, pero le dijeron que no porque estaba ya firmado el contrato con Romero y lo defendió, que fue Frank Sinatra. A mí me hubiera encantado ver a Frank Sinatra en Joker, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿no? Entonces, al final, yo creo que es bonito jugar a eso, ¿no? ¿Qué actores podrían hacer un buen Joker? ¿Quién creéis que le pueda muy bien? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el de Nicholson, porque es coger el resplandor, pintarte la cara de blanco y estar así todo el rato. Y decirle, pon cara de Nicholson. Pon cara de Nicholson. Hay una identificación absoluta entre los dos. Claro. Le pega muy bien, o sea, es le pega todo. El arquetipo de Es que la yo creo que persona encaja con el del personaje. Cualquier ¿no? papel de tan trastornado como Nicholson lo ha sido tantas veces, lo borda. Ledger lo que pasa es que lleva el personaje del Joker a unos límites de maldad probablemente insuperables. Sí, sí. Y eso es lo que también nos atrae. No hay una sonrisa más perversa que la suya en este Sí, porque personaje. en cambio la de Nicholson es sonrisa de Joker de baraja, porque es la que tiene él. De Joker de baraja, efectivamente. Otro tuit que nos ha llegado, Gaia plantea: se dice que el primer superhéroe es Superman y de ahí nacieron todos, pero realmente fue The Phantom de Lee Falk el primer superhéroe en cómic en 1936, interrogante, y es muy parecido a Batman. No, se está refiriendo al hombre enmascarado, lo que llamamos The Phantom. Claro. The Phantom no es un superhéroe. Lo que pasa es que tiene algo como de
Vengador, tiene el trono de la calavera, son ambientes exóticos, hay una serie de influencias de la novela de aventuras que no figura en Batman, que es mucho más noir. Yo no veo que sea el primer superhéroe el hombre enmascarado, ¿no? Según eso, todos los héroes de los cómics de aventureros serían precursores de los superhéroes. El primer superhéroe y luego además también está el medio periódico y el medio comic book. El hecho del superhéroe está muy ligado al formato, al comic book, a la revista. No hay que seguir en los periódicos las tiras cómicas, los comic strips, ¿no? Es diferente, sino que es diferente. Y el hombre enmascarado figura tanto en las páginas diarias como en los dominicales de la prensa norteamericana, entonces no es un producto de comic book. Ahí, yo coincido con Luis Alberto, yo hay dos matices que quiero decir. Uno es que hay una influencia del hombre enmascarado en Batman, muy clara, incluso a nivel estético. Es decir, esa máscara de Batman con los ojos blancos, sin la línea de los ojos, es el hombre enmascarado que es previo y que lo han visto y saben que es la línea negra con el ojo blanco. Es decir, eso sale de ahí y está clarísimo que lo conocen y han hecho la transposición y funciona muy bien porque le da ese terror al rostro al no tener ojos, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado es lo que dice él, yo le doy la vuelta al revés, ¿no? Cuando das con un tipo tan inteligente como puede ser Alan Moore, ¿no? Que te coge precisamente a todos esos héroes clásicos de la aventura, incluso que vas a la teoría del 19, desde Quatermain, al hombre invisible, todo lo que tú quieras, que no son superhéroes, pero están muy cerca, y se los lleva a su TVO de la Liga de los Hombres Extraordinarios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, transformándolos en un comic book, en un superhéroe no al uso, pero sí en superhéroes, ¿no? El caso de la Liga de los Hombres Extraordinarios es muy curioso, sí, efectivamente. Que luego se llevó al cine también, ¿no? La película, mejor decir que podemos correr un tupido velo, pero el TVO tiene otra gracia, sí. Mientras invitamos... Quería comentar por supuesto, que Fernando. mi primer trabajo para el mercado americano fue dibujar a The Phantom, a un hombre enmascarado, sí. Entonces, bueno, yo hice una versión de los años 2000 del hombre enmascarado, pero la verdad es que los códigos no habían cambiado y no eran códigos de superhéroes. O sea, trabajando desde dentro en el personaje, claramente es un cómic de una inspiración mucho más pulp, más aventurera, más de evasión. Y Batman no es evasión. Batman habla sobre nuestro mundo, o sea, no pretende que te evadas de él. Entonces esa es la principal diferencia, creo yo. Entre otras cosas porque The Phantom además está en una selva que no se sabe muy bien dónde está. Sí, es un lugar mitológico. Por un lado son negros, pero por otro lado está en la India, todo es rarísimo. Sí. Es una ubicación geográfica disparatadísima, la de... Con Phantom, dejarme decir una cosa, pero es que si no reviento, porque es una duda mía infantil, ¿no? Es decir, yo por leer las traducciones en español, ¿no? Si recordáis la isla calavera de The Phantom, entraba el aire por los huecos de la calavera, entonces parecía, por el viento que sonaba The Phantom, que no está mal. Pero claro, en el tío español sonaba el hombre enmascarado, ¿no? Que el viento diga eso, Es muy bonito. Yo de niño lo leí y decía, no lo entiendo, ¿cómo el viento puede decir el hombre enmascarado? Y hasta que fui mayor no lo entendí. La respuesta estaba en el viento, desde luego. Sí, como buenísimo. Yo voy a pedir a otro de nuestros martianos que intervenga, pero me gustaría, mientras tanto, ver un poquito qué está haciendo Enrique con esta tertulia tan divertida. A ver cómo nos va. Porque, claro, él tiene que estar pendiente de lo que hacemos y de lo que decimos. Ojo, adelante. ¿Quién nos quiere hacer una pregunta? Vamos. Bueno, yo soy Paula, tengo 17 años y mi pregunta va un poco dirigida a lo que hemos estado hablando de tanto de los cómics como de las películas. Bueno, y es de qué forma se han retroalimentado ambos, o sea, cómo han sido influidos uno del otro. ¿Y quieres que te responda alguien especialmente? No, un poco pues el que más le general. apetezca hablar de la retroalimentación. Yo solo digo una cosa pequeñita y luego quiere decir algo. Porque Es ya que está acabando, la acuarela está quedando... Ya no la queremos interrumpir, pero al final te estamos haciendo trabajar No más os que a nadie. preocupéis. Yo es que me gusta más escuchar que hablar, la verdad. Estoy aprendiendo. Ese es el truco. Mira, hay un detalle que sí que es importante, que es una cosa muy de los comics book, que es el fenómeno fan. Había un correo con lectores, había clubs de Batman y de otros superhéroes, etcétera, etcétera. Entonces, en ese fenómeno fan infantil, esas retroalimentaciones de todo tenían un papel importantísimo. Es decir, que haya una serie de televisión que los niños ven, que también son lectores de TVOs, uno retroalimentaba al otro, ¿no? Es decir, y creo que ese fenómeno fan del TVO es muy importante en esa retroalimentación cuando sale a otros
a Es que otros es campos, ¿no? importantísimo que el fenómeno fan haya existido tanto con la literatura como con la música, como con el cine, sin necesidad de Con la internet. televisión, efectivamente. Con la televisión Antes. y además muy potente, con esa manera de comunicarse, no tan inmediata como podría ser ahora, porque había que escribir, había que mandar correos, había que ir a los sitios a ver a los ídolos, y efectivamente existía. Bueno, es es así. que el medio que no escucha a su audiencia muere. Entonces, Muy bien. tienen que estar todos los cómics, las películas, las series, tienen que estar escuchando lo que quiere su audiencia o sus fans. Como Siempre. buena youtuber, estaba pidiendo a sus seguidores que la apoyen para continuar. Claro. Muy bien, Paloma, perfecto. Bueno, ¿nos queda algún martiano por preguntar? Ok, adelante. Buenas tardes, soy Luis, tengo 17 años y mi pregunta va enfocada en doble aspecto. Por un lado, para los dibujantes en su grado de desarrollo creativo y por otra, para los expertos que pueden esperar. Y la cuestión es, habéis hablado de cómo ha evolucionado, cómo va a ser la próxima película tal vez, y cómo se puede ver el Batman ya dentro de 30, 40 años si se sigue viendo. ¿Cómo evolucionará? Pues lo que diga Robert Pattinson. Bueno, A partir de ahí ya. a ver, desde luego, desde el punto de vista creativo, es completamente impredecible qué aspecto tendrá el Batman de dentro de 30 años. Lo que sí que me imagino que será un Batman que tendrá que ver con cómo sea el mundo de dentro de 30 años. Que la capacidad de adaptación de los héroes, digamos, múltiples como Batman, que se reproduce en el cine, en la televisión, en el cómic, en los videojuegos, etcétera, es tal que va adaptándose continuamente a lo que va pasando en el mundo. Yo intuyo que va a ser un personaje muy preocupado por el medio ambiente. Sí, yo iba a decir que las va a pasar canutas cuando venga el cambio, o sea, con el cambio climático y tal, con el sol, mal. Entonces, de ahí- mucho calor, el traje, fatal. Placas solares en el Deducimos que Batmóvil. el Batmóvil será híbrido o eléctrico, entonces, Sí, sí. por las emisiones. Nada de gasolina. Pero estos son como las predicciones de, "Buah, en 2015 los coches volarán", y luego resulta que... Bueno, si nos vamos a 1984, imagínate. Claro, claro, Y o sea, después- O 2001, no Odisea sabe- del no, espacio. 2001. Sí, no Odisea, sabemos claro. muy bien cómo van a ser las cosas. Pero... Bueno, hay un antes Batman hablábamos. futurista de Paul Pop muy interesante. ¿Y cómo es Ah, ese sí. Batman futurista? ¿Cómo va vestido? Pues- Porque hemos hablado de la ropa de Batman. Podríamos hablar Tampoco tiene valor desde el punto de vista de contestar la pregunta, porque en realidad es eso, el Batman de Paul Pop. Si cualquiera que conozca la obra de Paul Pop es inclasificable, ¿no? Inclasificable, efectivamente. De las cosas que lleva Batman, del cinturón, de todo lo que ha ido cambiando desde el principio, si como fetichistas tuvierais que quedaros con algo de Batman, ¿qué objeto os llevaríais a casa? El dinero. Fantástico, pero el dinero, hay una Fíjate Batman moneda, la quizás. cantidad de ¿no? YouTubes Entonces- que podías hacer Bueno, tú con el dinero de- hay una peseta gigante en la Batcueva, un dólar gigante que se podría llevar. Bien, si quieres el dinero, dólar el dólar gigante de la para Batcueva. Paloma. Yo me quedaría con el Batmóvil, que me encanta, y que El tenía Batmóvil. además un coche de Corgi Toys, una casa británica de pequeño, que era la reproducción del Batmóvil. Más Yo objetos. os digo cuál me llevaría yo luego. Primero los demás, yo el último. No sé. Fernando Ane, un quiera. Batarán, que tampoco sé por qué se llama Batarán, porque no vuelve eso. Avanza y se clava, no vuelve para atrás, pero bueno, molan. Lo perderías enseguida, efectivamente. Yo el reloj de pared que tiene. El reloj de pared. O sea, donde, ¿sabes? Cuando, bueno, el relojito que es donde se mete ahí a su Un cosa. precioso reloj de pared, sí, señor. La biblioteca. Eso. ¿Nadie se queda con el cinturón? Ni siquiera tú. No, yo, mira, Si no cabe nada ahí, esto me hay interesa. una aventura de Batman, que es con lo que me voy Es a que ha ido quedar. cambiando tanto con el famoso cinturón para un para En la Batcueva cabe de todo, o sea, tiene máquinas para todo. Entonces, hay una aventura del Batman más kitsch, en que resulta que hay unas pinturas paleolíticas que han aparecido y Batman se huele, y los especialistas se huele que no son auténticas. Pero lo del carbono 14 todavía no está desarrollado, entonces no es fácil saber cómo es. Entonces, Batman y Robin deciden que la manera práctica es coger una máquina del tiempo que resulta que tienen, viajan a esa caverna en el Paleolítico y ven si los fulanos están pintando o no tal. Entonces yo cogería la máquina del tiempo, que no sé, puede tener opciones, ¿no? Muy Que van welsiano. mucho más allá de Batman, pero puede tener Welsiano, te opciones. veo. Maravilla. Y sabrías manejarla, me imagino. Si Batman pudo, pues esperemos que Pues tú también. ¿Falta algún martiano por preguntar? Perdonadme. ¿Todos? ¿Queréis hacer vosotros alguna pregunta a los muchachos jóvenes?
Yo sí. ¡Ay, qué miedo! Adelante. ¿Leéis más cómics que consumís películas? ¿Consideráis que el cómic podría... O sea, ¿habéis tenido necesidad de, después de ver una película, ir al cómic a buscar más información, ver el mundo? Bueno, yo de mi experiencia hablo más de experiencia en cuanto al cómic japonés, pero sí, ha habido veces que he visto una película y después he dicho, me tengo que ir al cómic. Genial. Ahora que, bueno, yo antes no era no conectaba mucho con Batman, pero con respecto a este evento me puse a ver un poco más de él. Y ahora me entra la curiosidad porque vi una de las películas hace nada y dije, ostras, pues sí que mola, y ahora me ha dado mucha curiosidad. Y la verdad es que igual yo creo que lo voy a consultar. ¿Cuál de las pelis viste? ¿Alguna de Nolan? Sí, la primera. Buenísima. ¿Alguno de vosotros, algún otro, se ha convertido a la Batmanía? A ver, o yo... después de este encuentro, mañana no vais a pensar en Batman. Yo, o sea, bueno, respecto a la pregunta del cine, antes de ver películas yo leía cómics. Desde pequeño crecí con Mortadelo y Filemón, pero también me gustaban mucho los superhéroes. Y bueno, sí, de Batman he leído unos cuantos. Me encanta el de La broma asesina, lo habéis mencionado. Alan Moore, sus cómics son fascinantes. Y me gusta mucho especialmente ese cómic porque no se centra tanto en Batman. En ese cómic el personaje menos interesante es Batman. Es muy curioso, aunque Batman sea el protagonista. Se centra mucho en el Joker y en Gordon, eso lo mencionasteis. Comisario. Sí, el comisario Gordon, sí. Y bueno, yo también pienso, siempre he tenido la idea del cómic de que un cómic se parece más a una película que una novela. Porque al fin y al cabo tú ves en la novela, imaginas. Entonces creo que él va a seguir teniendo vigencia siempre el cómic porque... a la hora de leer es muchísimo más entretenido y estás viendo la aventura y puedes verla tal y como te la muestran los autores. Entonces, siempre me han gustado mucho los cómics, o sea que sí. Yo os quería hacer una reflexión en esa línea que es importante, de historiador pesado, que es lo que soy. Al final, novela, hay novelas maravillosas en el siglo XX, no voy a decir que no, como todo, pero los dos únicos artes, digamos, fetén originales del siglo XX y por herencia el XXI, los propios de la época, son el cine y el cómic, que son lanzados en la final del XIX, todo el siglo XX y vivimos del XXI, ¿no? Y son dos artes narrativos. Y son dos artes narrativos, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de... También los videojuegos. Y también los videojuegos, sí. Es decir, como derivación. Y efectivamente, es decir, creo que es una cuestión de época. Yo creo que ese lenguaje narrativo visual o narrativo audiovisual es propio de hecho, que a mí me dicen mis amigos que tienen tiendas de cómics que, por ejemplo, estamos en una crisis evidentemente de compra de libros, porque eso no hay que saber mucho para saber que existe, pero en cambio la novela gráfica se sigue vendiendo bastante. O sea, estamos en un buen momento para la literatura gráfica, para el arte secuenciado que lo llamaba Eisner, ¿no? Todas las grandes editoriales están comprando editoriales de cómics, por algo será, porque venden. Y están editando, las grandes editoriales están editando novelas gráficas. Eso es. ¿No? Que es lo que le llamamos los aficionados más bien TVO gordo que novela gráfica. Pues, sí. Efectivamente. TVO gordo. Nos siguen llegando preguntas, pero queremos ver un poco cómo va el trabajo de Anneke. A ver cómo está esa pareja, a ver quién se queda con el collar finalmente. ¡Wow! ¡Qué rápida has sido! ¿Sí? ¡Qué maravilla! Y mientras tanto, nos preguntan sobre la influencia de Batman en diferentes cómics que ha llevado a muchísimos crossovers. ¿Cuál es el favorito de cada uno y por qué? Y rapidito, porque yo me voy a extender un poquito, luego me regañan, pero quiero que contestéis a esto. Es fantástico. Yo me acuerdo de... Ahora la subastamos o algo, ¿no? ¿Qué hacemos con esta obra tan maravillosa? A mí en los crossovers que ha habido muchísimos, me acuerdo de uno muy primitivo que también leí en la editorial Novaro, que era en la serie Superman y sus amigos, que no era Superman, sino que la cabecera era Superman y sus amigos, en los que aparecía con Batman continuamente y con Robin también. Y la verdad es que recuerdo ese crossover muy entrañablemente, Superman con Batman combatiendo al mal. ¿Algún otro? Un poco igual inesperado, pero me gusta la Lego película. Que está un poco olvidada, pero ahí Batman tuvo el personaje reinventado un poquillo de Batman ahí,
tuvo tanto éxito que tuvo una secuela para él, entonces es un crossover ahí con muchos personajes muy guays. Así es. Yo soy también defensor de la Lego película, además me parece que el humor en Batman y la Lego película encaja muy bien y en el personaje es más complicado. Respecto a los crossovers, mira, a mí me gustan dos cosas que voy a decir. Una no es un crossover, sino que son estos Elseworlds, los que son esas tierras alternativas, reinventando un poco al personaje en una época o de una manera distinta, ¿no? No es el What If, se llama Elseworlds, creo que en DC. Entonces, a mí me gusta mucho esa idea, ¿no? Por ejemplo, cuando Batman me gusta mucho Gotham Luz de Gas, por un lado, pero bueno, aparte que lo une al gótico más del 19 inglés y es maravilloso. Y me gusta mucho, y lo dejo ahí también, esa unión de Batman con Drácula, ¿no? En ese cómic cuando se enfrenta al vampiro, porque es que el vampiro también está un poco, digamos, en esa génesis de Batman, y ese choque entre Drácula y Batman, y sobre todo cómo se resuelve. Es que no lo quiero destripar porque si haces spoiler y esto se retransmite te matan, ¿no? Pero lo fondo es el combate entre un vampiro y un murciélago. Claro, entonces me parece maravilloso cómo resuelve eso, ¿no? Y ese lo recomiendo. Es que es prácticamente una cosa así, una cosa cainita, casi sobre cainita. sobre todo que tiene una cosa que es los dos son seres oscuros y nocturnos, pero digamos que Drácula, digamos, es esta maldad. Y él es la venganza que lucha contra esa maldad, ¿no? Entonces, dos poderes oscuros parecidos que se enfrentan así, ¿cómo se resuelve entre el bien y el mal eso, no? Ese TV lo cuenta muy bien. Explosión de elegancia esos dos personajes, porque para mí Drácula es una de los personajes más elegantes. Y las novelas más grandes. Y es una de las novelas más maravillosas que me ha dado tanto miedo como me daba leer las primeras novelas que cayeron en mis manos de Lovecraft, que no podía leerlas sola en casa. Te entiendo perfectamente. Pero me apetecía leerlas por la noche. Era esta contradicción de... Fidel Castro, que no era un hombre que se amilanara precisamente ante nada, dijo que el miedo que había pasado leyendo Drácula no lo había pasado en su vida. Efectivamente, sí, eso te lo había oído contar, es cierto. Bueno, ¿tú tienes que contarnos alguno de estos? Claro, también el concepto de crossover en sí me pasa un poco como Masier, que tampoco me entusiasma demasiado. Entonces yo me quedaría con una colección que se llama Legends of the Dark Knight, que el concepto era coger un equipo creativo y que dieran su versión de Batman, ¿no? Entonces yo creo que era una colección muy interesante porque te podías encontrar cualquier cosa y cualquier concepto, y hay verdaderas joyas de guión y de dibujo en esa colección. Tengo una enorme curiosidad por saber qué hay en esos folios, por favor, que estás con ellos para atrás. Unos textos y para adelante. Con citas de Ramón Terence Moix, cuando se llamaba así, que luego publicó los cómics Arte para el Consumo y Formas Pop, citas de nuestro maestro Luis Gasca. Abunda un poco más, ya que te has preparado esos Por ejemplo, textos, la de Terence es increíble porque dice, hay una frase sobre Batman que dice, que no entiendo nada de la frase, pero la leo. En Batman coinciden la tendencia magnificadora de las virtudes humanistas en su estado puro y las pretensiones demiúrgicas que colaboran con una necesidad glorificadora todavía mayor y de signo aún más irracional. La gallina. Y luego digo yo, se puede decir aún más oscuro, pero nunca se podrá definir al hombre murciélago con el encanto y el glamour con que lo hacía nuestro llorado amigo Terence. Tuve la suerte de ser amigo de Terence, un tipo maravilloso. ¿Y alguna otra cita que quisieras destacar de las que has estado? Os las ahorro ya, porque además lo que quiero es que me ponga esta dama su número de YouTube para que pueda conectar mi hija, que es una rabiosa de Harry Potter, con ¿Por qué ella. no le cuentas a toda nuestra audiencia y a todas las personas que nos están siguiendo cuál es el próximo vídeo que vas a colgar en tu canal? Pues no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, os lo cuento rápido porque también mis vídeos son de Harry Potter, en sí, no va mucho con lo que es el evento de hoy. Pero el último vídeo que hice fue sobre una teoría hipotética que los fans se preguntan. Es algo que estábamos hablando antes de que los fans quieren más respuestas, quieren más feedback, quieren hablar con el autor y luego influyen en lo que ocurre en las historias. Y hago ese tipo de vídeos y igual es uno de esos. Pero es como otro tema porque Harry Potter es otra cosa. Pero mola mucho, o sea... Para mí Batman era muy Gryffindor.
Es muy Gryffindor, es muy de luchar, de ser justiciero, muy valiente y muy atormentado. Eso Y es muy esa Gryffindor. fue la primera impresión, una pregunta que antes le han hecho a Luis Alberto, pero yo quiero haceros a los demás. ¿Esa fue la primera impresión? ¿Lo tuyo con Batman fue un flechazo también o...? Bueno, o sea, yo era más pequeña, entonces fue como algo progresivo, pero sí que cuando yo veo un personaje, lo comparo y miro de qué casa de Hogwarts es. Entonces así lo entiendo un poco más. Vale. Para mí los protagonistas suelen ser Gryffindor porque son los que llevan la historia, los que van más para adelante, o sea, los que suelen tirar del hilo un poco y no me suelen caer muy bien porque pues yo qué sé, Batman es muy atormentado, muy justiciero, muy de que pues en el periodo que estábamos hablando antes no mata y el Joker juega mucho en su contra eso, o sea, sabe que no le va a matar y eso es un punto en contra de él, es muy Gryffindor, no me cae muy bien. ¿Así el flechazo? ¿Fue flechazo lo tuyo con Batman? Sí, yo creo que sí, yo tuve dos flechazos distintos, es decir, uno de TVO, que ya lo he dicho, que fue el TVO de Neil Adams, que ese grafismo de Neil Adams me llamó y realmente fue lo primero que recuerdo de manera muy específica, ¿no? Y luego tuve un flechazo friki, aparte del Batman normal, que han pasado unas cosas por ahí, que son digamos las versiones absolutamente espurias, las versiones absolutamente apócrifas de coger el mito de Batman, lo entiendo como me da la gana, lo transformo como me apetece, eso que se puede hacer en un mundo hace unos años sin derechos, son esas versiones frikis que hay en Filipinas de Batman, o en Turquía de Batman, o en México con la mujer murciélago. Yo recuerdo de adolescente ver los pósteres antes de ver la película, porque ahora en internet se encuentra todo, pero yo lo primero que vi con 13 años fue el póster de la mujer murciélago mexicano, y lo que me costó encontrar la peli, que luego era malísima, pero son esos iconos que me entraban, ¿no? Y a mí me interesa porque habla precisamente de que ese es icono universal y por lo tanto absolutamente transformable, ¿no? Es decir, y cada cultura lo entienda, es como con los dioses, ¿no? Es decir, un dios era originario de una zona y luego se extendía y cambiaba hasta gráficamente, hasta estéticamente, y creo que eso lo hacen los superhéroes actuales, no son así de universales. Por eso también fue un flechazo para mí, esa parte. Fernando, ¿flechazo? No sabría definirlo, porque de niño yo recuerdo haber leído algún TVO de cuando publicaba Bruguera, supongo que sería algún Batman de Aparo o Neil Adams. Luego me acuerdo de una escenita del Batman de Neil Adams que salía en la historia de los cómics de Two Time. Pero realmente la primera impresión fuerte de leer Batman, yo creo que fue del Batman Dark Knight, que él tendría 18 o 19 años cuando lo leería. Y supongo que más o menos también por esa época descubrí la serie de animación de Bruce Timm, que también fue un amor a primera vista, ¿no? A ver, nuestra dibujanta, ¿flechazo? Pues no te sabría decir, la verdad, no es mi personaje preferido, pero he de decir que como casi todos los que estamos aquí presentes, he crecido con él y tengo muy buen recuerdo. De hecho, aparte de los cómics, hablando como lo hablamos antes de las películas de Tim Burton y tal, yo saqué una iconografía buenísima de esas películas. O sea, uno de mis referentes era ¿cómo se llama? Michelle Pfeiffer. ¿Os acordáis? No me acuerdo cuál era la que estaba con Jack Nicholson, con el Joker, que tenía la cara como desfigurada. A mí esas cosas, toda la iconografía me marcó muchísimo. Y con los cómics también. Me acuerdo cuando leí La broma asesina, que a mí me explotó la cabeza. No sabía que podía tirar por ahí ese cómic. Y no era muy jovencita cuando lo leí. O sea que la verdad que fue todo un descubrimiento. Luego intenté hacer la serie, como le contaba antes a ellos, de Planeta de Agostini y de Batman, pero era demasiado. Ya era un tochaco enorme. Pero sí, la verdad que el personaje sí que he crecido con él y le tengo mucho cariño. La verdad es que sí. ¿Tienes micrófono a mano? ¿Flechazo? No. Entonces, no, porque yo ¿cómo fue lo vuestro? Yo estoy muy enfadado ¿Cómo te con sedujo? Pues yo estoy muy enfadado con Luis Alberto, porque dijo que Batman era el personaje que tenía una vida real y que por eso Batman lo que hizo fue copiar los personajes Marvel, en particular a Spider-Man.
Tengo que defender yo a Marvel por la parte que me toca, porque como de ellos. Entonces, Batman en los 60, en los 50, se dedicaba a ser secuestrado por extraterrestres, a pelear contra dinosaurios que salían de algún lado, en fin, que era una cosa muy encantadora, pero que no en absoluto definía al personaje tal y como lo conocemos hoy. Y en los años 60 era una transposición del verdadero éxito de Batman, que era la serie televisiva, que era una serie, que era un Batman que estaba más cerca de los Monkeys, de la serie de los Monkeys, que del Batman que vino luego. Fue Denny O'Neil y Neil Adams quienes transformaron, como comentaba Sier, quienes transformaron al personaje, a lo que después Miller retoma años más tarde. Pero yo cuando el primer contacto con Batman fue un cómic que me encantó la portada, que era de Bernie Wrightson, que era un novaro, y se veía a Batman intentando capturar a un coche fúnebre con una especie de demonio, las cosas de Bernie Wrightson. Después tú leías el interior, que era de Irv Novick, y no tenía absolutamente nada que ver con el exterior. Así que no fue... Sí tengo que decir que en Batman sí conocí yo al primer dibujante español que trabajó para el mercado norteamericano, que aunque él nació en España y se fue a Estados Unidos, se fue a Argentina primero y a Estados Unidos después, apenas vivió unos meses en España, es gallego, pero él reivindica su españolidad, y es José Luis García López, que fue un dibujante de Batman excepcional, es un referente en Estados Unidos para cualquier autor que quiere dibujar cómics, y que yo intuía que era español porque firmaba como García López, claro, y ponía las tildes, ¿no? Cosa que era un tanto especial. No fue un amor a primera vista. Mis amores a primera vista fueron los TVOs Marvel y la Legión de Superhéroes y la JSA, que ahí sí estaba el Batman del que yo me enamoré, un Batman que después, que era el Batman que nace en el año 38, ese Batman continuó su línea temporal, se hizo viejo, sustituyó a Gordon, murió, tuvo una hija, que es la que se convierte en su sucesora, se casó con Selina Kyle, y ese Batman sí se acercaba más a lo que me hubiese gustado continuar leyendo del personaje. Pero aunque Batman siga siendo para muchos el superhéroe más creíble, como ha sido una frase que lo ha definido durante mucho tiempo, si es que se puede creer un superhéroe, no fue un amor a primera vista, pero tampoco pasa nada. O sea, no, en absoluto. Somos buenos amigos. No pasa nada. Además, la obligación de Marvel y DC es competir, me imagino. Es pero tiene razón, parte de su existencia. Razón, Carlos, en que Spider-Man, por ejemplo, también es un héroe que tiene una existencia incluso familiar muy entrañable. Efectivamente. Que es un poco como lo de los héroes del tiranto Leblanc, sí, que decía el Quijote. Nos tenemos que marchar. Si tenéis algo que deciros, ya en la calle, pero por favor, con nosotros alrededor para presenciarlo. Muchísimas gracias a todos. ¿El dibujo está acabado? Pues sí, la verdad es que sí, casi. Es que yo puedo tirarme así hasta ¿Hasta cuándo podrías estar rematando tu No, la verdad que ya está acabado. Sí. Vamos a verla. Sí. Qué bonita. Pues a ver, pues sí, nos gusta mucho. Es súper chula, vamos a darle un aplauso. Aplaudirla. Gracias. Ahí, ¿no? Nos tenemos que marchar. ¿Perdón? No te he escuchado, disculpa. Es claramente de Carlos por toda la intervención extra. Fantástico. Bueno, nos tenemos que marchar y yo solo os voy a pedir que celebremos con Batman su 80 aniversario, que cumpla muchos más, como suele decirse, y que si alguna de estas noches en vuestra ventana aparece un murciélago, no tengáis miedo. Y que los que no hayáis leído un TVO de Batman, por favor, leedlo. Leed a Batman. Hay TVOs maravillosos. Si aparece una cucaracha, que no te pensemos en Kafka. Cucaracha man. Pero otro día hablamos de Kafka. Hoy nos tocaba Batman. Muchísimas gracias a todos. Gracias también a quienes nos han escuchado a través de streaming.